Muy buenos días, Dios los bendiga. ¿Cómo están? Qué bendición poder estar juntos una vez más en esta mañana. ¿No da gracias a Dios por ello? Dios, lo digo en el sentido correcto, pero a Dios se le ocurrió darnos vida hoy otra vez. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Qué hermoso es eso. Sean bienvenidos una vez más. No sé si hay alguien que nos acompañe por primera o segunda ocasión. Dios les bendiga. Nos da mucho gusto tenerles aquí con nosotros. Durante este mes, ¿verdad? Hemos estado hablando y tenemos una serie de pláticas de Job, la historia, la vida de Job. Y hemos aprendido muchísimo, ¿verdad? Durante estos 4 domingos ya. Hoy es la plática número 5. Sí, y damos gracias a Dios por ello. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No es la 4, ¿eh? La 4, plática número 4, sí. Plática número 4 y damos gracias a Dios por ello y seguimos aprendiendo muchísimo de parte de Dios y bueno, vamos a continuar hoy. Así es de que abra su Biblia conmigo, por favor, ahí en Job. Hasta cuarto sí sale, no sé cuántos. Me dicen que todos los chicos hasta 4º grado de primaria pueden subir a la parte de arriba, hasta 4º grado de primaria. Sí, muchas gracias. Job, capítulo 1, ahí ya vimos algunas cosas de este capítulo primero. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Y nos quedamos ahí en el versículo 21, estuvimos estudiándolo la semana pasada. Dice ahí, versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vimos la semana pasada, cómo Satanás se presentó delante de Dios y pidió autorización para poder tocar la vida de Job. Ya vimos las características que Dios describe de Job y que son características que debemos de copiar nosotros, de tener nosotros. Y vemos, ¿verdad?, que el Señor le permite a Satanás, no es que Dios mande, sino que Dios le permite a Satanás poder actuar en contra de lo que tiene Job. Y vimos ahí que perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió sus posesiones, perdió lo que más amaba, ¿verdad? Y se encontraba ahora Job en un momento de dolor. Emocionalmente hablando estaba abajo, ¿sí? Sus emociones estaban muy por debajo. Pero vemos ahí, ¿verdad?, cómo después de que le dieron las noticias, noticias no buenas, noticias de desgracia, una tras otra, todavía no salía de una noticia y ya estaba recibiendo la otra, todavía no asimilaba esa otra y ya había recibido otra, y todavía no asimilaba la tercera y la cuarta, que fue la que pegó con todo su corazón, en todo su corazón, porque perdió a sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía? 10, 7 hijos y 3 hijas, ¿se acuerdan? Y perdió ahí a sus hijos y fue lo que le causó mucho dolor. Dice entonces, verso 20, se levantó Job y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y hicimos una pequeña representación hace 8 días, ¿se acuerda? Vino el hermano Job, ¿verdad? Estuvo aquí y atrás del hermano Job estaba el diablo, ¿se acuerdan? Sí, y hicimos una pequeña representación de lo que estaba sucediendo y es lo que el diablo está esperando en muchos de nosotros. Y yo le dije, yo no sé si usted lo pudo percibir esta semana, pero déjeme decirle que el diablo estuvo rodeando a muchos de ustedes esta semana. Ay, hermano, ¿por qué dice eso? Porque es la verdad. El diablo estuvo rondándoles ahí cuando estabas en tu cuarto, cuando estabas en tu trabajo, en tu escuela. Estaba dando vueltas alrededor de ti, observando y esperando que tú renegaras de Dios, que tú hicieras algo en contra de Dios. Y es lo que el diablo, Satanás, que significa adversario, ¿verdad?, estaba esperando de la persona de Job. Pero terminamos 8 días viendo que lo que hizo Job fue adorar a Dios. Amén. Adoró a Dios. Y vemos ahí el versículo 21 y dice: y desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó,
sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios a despropósito alguno, ¿sí? Entonces vemos ahí, ¿verdad?, esta escena, esta situación que está viviendo Job. Hoy en día vemos a muchas personas, ¿verdad?, pasar por las congregaciones, quizás no sea la palabra correcta, pero quise utilizar esta palabra, desfilar por las congregaciones, adorando a Dios por conveniencia, adorando a Dios cuando las cosas están bien. Si las cosas salen como ellos esperan, entonces ellos adoran a Dios. Pero si las cosas no salen como ellos quieren, la verdad es que no sale adoración, no hay adoración en sus labios. Sí, porque sienten que Dios no les está respondiendo, que Dios no está haciendo la parte que le corresponde. Y entonces muchas veces tal pareciera que castigamos a Dios. Le decimos, hoy no te quiero cantar, hoy no te quiero bendecir, hoy no te quiero adorar. Yo le dije hace un momento que a Él se le ocurrió darnos vida otra vez en esta mañana. Amén. Y ese es un motivo para poder bendecir el nombre del Señor, ¿sí? Si no encuentras motivos para agradecer a Dios, para adorar a Dios, ese es uno, ¿sí? Y dice ahí, ¿verdad?, que Job adoró a Dios. Y Dios desea, hermanos, que muchos de nosotros, o que la mayoría de nosotros, o que todos nosotros podamos adorar a Dios, no importa la circunstancia que venga a nuestra vida. Y esta actitud en el corazón de Job habla precisamente de un hombre, como lo describe al principio, temeroso de Dios. Amén. Esta actitud de adorar a Dios en medio de esa circunstancia difícil y complicada, habla que Job era un hombre temeroso de Dios, porque él, hermanos, entendió que no había traído consigo nada, ¿sí? Cuando nacimos, no nacimos con un título profesional, no nacimos con las escrituras de una casa, no nacimos, ¿verdad?, con los papeles del auto, no nacimos, ¿verdad que no? Y Job entendía eso. Job sabía perfectamente que él había llegado, ¿verdad?, y que no había traído nada, y sabía que se iba a ir sin nada, pero que su vida dependía totalmente de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y Job sabía que su prosperidad no había sido causa de la casualidad, no había sido causa de que había comprado el cachito y se había sacado la lotería. Su prosperidad, su riqueza se había desprendido de la mano de Dios, y él lo reconoce así. Y cuando viene esta calamidad a su vida y pierde posesiones y pierde a su familia, él entiende que todo lo que ha recibido lo ha recibido de mano de Dios. Amén. Tú y yo tenemos que tener ese entendimiento. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de la mano de Dios, porque muchas veces nos peleamos con Dios y decimos, ¿por qué me quitaste? Como si eso hubiese sido nuestro. Todo lo que somos, todo lo que tenemos se desprende de la mano de Dios, hermanos, ¿sí? Viene de parte de Dios. Estamos hablando dentro de la línea de ser temerosos de Dios, apartados del mal. Amén. Cuando tú y yo vivimos de esa manera, todo lo que recibimos viene de parte de Dios. Quiero hacer una pequeña pausa. Cuando no estamos obedeciendo a la palabra, cuidado, lo que tú estás recibiendo no siempre viene de parte de Dios. Cuando tú recibes algo, tú crees que muchas veces es porque Dios es bueno. Déjame decirte que debes de tener cuidado, porque muchas veces el maligno permite que puedas tener muchas cosas para alejarte de Dios. Y esa es el síntoma que podemos ver, o algo con lo que podemos identificar si viene de Dios o no viene de Dios. Cuando eso que viene o que recibo me separa de Dios, no proviene de Dios. Amén. Dios jamás te va a dar algo que te separe de Él. Cuando Dios te da algo, te lo da para que tú puedas glorificar el nombre del Señor. Entonces pregúntate, ¿lo que yo tengo viene de parte de Dios o no? Pero mire, Job sabía que no era por la sabiduría que tenía en los negocios, no era porque tenía, ¿verdad?, muchísimas cabezas de reses ahí, ¿verdad?, o de ganado. No era por eso. Era porque él había aprendido a obedecer a Dios en su momento. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Y Dios es digno de ser alabado y glorificado en la abundancia y en la escasez. ¿Cuántos creen eso? Dios es digno de ser glorificado en medio de cualquier circunstancia. Bendito el nombre del Señor. Porque Él es soberano, porque Él es rey. ¿Sí? Job ve solamente la mano de Dios en estos eventos. Vea, Job ve la mano de Dios en las provisiones, pero ahora Job ve la mano de Dios en medio de la calamidad. ¿Sí se da cuenta de eso?
Vea cómo la expresión de Job: Jehová dio, Jehová quitó. Y yo le dije que el enemigo normalmente hace o nos hace creer que todo lo malo proviene de Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Satanás a Dios? Extiende tu mano y tócalo, ¿verdad que sí? Y el Señor le dijo: no, te doy permiso, tú hazlo. ¿Sí? Y cuando llegaron a decirle fuego del cielo, o sea, fuego del cielo, Dios envió fuego y destruyó ahí, ¿verdad? Y quemó. Y no es que Dios lo haya mandado, Dios autoriza, Dios permite para poder mirar nuestro corazón. Entonces a Job, ¿verdad? Podemos ver que él no le echa la culpa a Dios, sino que él reconoce que todo esto proviene de la mano de Dios, y no para culparlo o para renegar, sino porque Job sabe que todo, hasta esa fecha, hasta ese día, todo lo que tenía se había desprendido de Dios. Amén. Y era un hombre que sabía adorar, que sabía bendecir el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No maldijo a sus sirvientes y dijo: qué tontos sirvientes tengo, ¿por qué permitieron que se llevaran? No hizo esto, ¿sí? ¿Quién construyó esa casa? ¿Por qué cayó sobre mis hijos? No dijo nada de eso. Fue lo que Job miró, es que Dios había sido quien había permitido esas cosas. Y dice: el Señor dio, el Señor quitó. Pero vea, sea el nombre de Jehová bendito. Sea el nombre de nuestro Dios bendito. ¿Cuántos pueden decir eso en su vida? Que el nombre del Señor sea bendecido cada día en nuestra vida. Más adelante vamos a poder llegar a esos versículos, esos capítulos. Nos vamos a encontrar con una pelea que tiene Job en su interior. Y vamos a llegar a la aplicación que Dios nos quiere enseñar ahí. Pero Job está peleando con él mismo. Ya ni siquiera el diablo, vea, ya ni siquiera está el diablo por ahí presente. Y hay un momento donde ni siquiera Dios está ahí, en ese sentimiento que tiene Job, sino que él está peleando con él mismo. Y tal pareciera que versículos posteriores, Job como que está renegando. No es así. Vamos a darnos cuenta qué es lo que había en la vida de Job, porque parecería que él se está alejando de estas palabras de adoración que está dando aquí, y lo que expresa más adelante tal pareciera que él se está alejando de la adoración. Déjeme decirle que no es así. La adoración ocupa el primer lugar en la vida de Job, desde el principio hasta el final. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces esa fue la primera reacción. ¿Cuál es tu primera reacción? ¿Cuál es mi primera reacción ante las circunstancias difíciles? ¿Cuál es la primera actitud que tomamos tú y yo? Porque vemos que Job, la primera actitud que tomó fue adorar a Dios. ¿Sí está conmigo? Adoró a Dios, bendito el nombre del Señor. Y Job demuestra a través de esa primera actitud amar a Dios. ¿Cuál es la actitud que tomamos nosotros? Nos enojamos, nos entristecemos, hay amargura en nuestro corazón, comenzamos a hablar, ¿sí? Ahora, déjeme aclarar algo. El hecho de que usted y yo seamos cristianos no quita, ¿verdad? O no exime de que usted y yo nos sintamos tristes o desanimados. ¿Sí está bien? Quiero aclararlo, porque muchas veces pensamos que la tristeza proviene del diablo y yo estoy pecando si me siento triste, y estoy ahí aguantándome para no sentirme triste, y por dentro estoy a punto de explotar, ¿sí? Es normal que muchas veces nos sintamos tristes, más adelante lo vamos a ver, pero la primera reacción por encima de su tristeza, por encima de su dolor, fue adoración a Dios. ¿Cuántos se alaban su nombre? Fue adorar a Dios. Ve ahí capítulo 2. Aconteció, vamos a leer del 1 al 6. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Otra vez la pregunta, ¿verdad? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Otra vez. Mire ya lo que había sucedido, ¿sí? Ya lo que le había pasado a Job. Y la actitud de adoración del corazón de Job hacia Dios hace que Dios vuelva a decirle a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Escuche, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa.
Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Hacemos una pausa. Amén. Me impacta muchísimo la seguridad en el corazón de Dios, y no porque él se sienta inseguro, no. O sea, la confianza que hay en el corazón de Dios al expresarse de esa manera de Job. Dios sabe lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuántos creen eso? Él conoce lo más profundo de nuestro interior, ¿sí? A tal grado que aún en medio de ese dolor y esas situaciones complicadas, Dios sigue confiando en ti. Dios sigue confiando en Job. Amén. Dios sigue confiando en los fieles de la tierra. Aún en medio de esas circunstancias dolorosas y difíciles, Job atravesó por una situación muy complicada, ya lo vimos hace 8 días, ¿sí? Y aún por encima de eso, la seguridad en el corazón de Dios, al ponerlo, ¿verdad?, como ejemplo delante de Satanás, le dice: ¿no has considerado a mi siervo? Que todavía por encima de que tú me incitaste a que le hiciera mal, y mira todo lo que le hiciste, todo lo que vino a su vida, ¿no lo has considerado? Sigue siendo temeroso de Dios, apartado del mal. Amén. ¿No lo has considerado? Que todavía retiene su integridad. Y eso de retener su integridad, escúcheme bien, yo le pregunté hace un momento: ¿cuál es la primera reacción que tenemos usted y yo en medio de la calamidad? ¿Cuál es la primera actitud que tomamos? Porque vea, todavía retiene su integridad, dice Dios de Job. Me está hablando que su comportamiento es adecuado. Cuando Dios le dice a Satanás que todavía retiene Job su integridad, o sea, le está diciendo: mira, su comportamiento sigue siendo el correcto. Amén. Su comportamiento, su actitud sigue siendo la misma, es el adecuado. No perdió la compostura. Mira a Satanás, a Job, él no perdió la compostura. Continúa con una conducta intachable. ¿Ya lo viste? ¿Sí? Sigue evitando. Satanás ve a Job, él sigue evitando hacer lo malo. No perdió la compostura. Hay un alto índice de gente que cuando las cosas no le salen bien y las cosas no le resultan correctas, lejos de acercarse a Dios para poder entregar su corazón a Dios y que Dios tome control de esas cosas, dicen: no me ha salido, no me ha funcionado, pues ni modo, ya no busco más a Dios y ahora sí me aviento por completo a hacer lo malo, porque no me ha resultado nada. Y normalmente ese sentir hace que la gente se aleje más y más y más de Dios, ¿sí? Pues ya me equivoqué, ya la regué, ya esto, pues le sigo dando, al fin ya me equivoqué. Error. Lejos de poder acercarnos a Dios y conocer a un Dios de misericordia. ¿Pero por qué pasa eso? Porque yo solamente tengo una creencia y no tengo una convicción. No he conocido al Dios de gracia y al Dios de misericordia. Amén. Y necesitamos usted y yo, hermanos, vivir de esa manera, seguir siendo intachables. ¿Qué pasa cuando viene la primera situación? ¿Ya quieres renunciar? ¿Ya te quieres ir al mundo? ¿Ya te quieres cambiar de lugar? ¿Ya quieres dejar de hacer esto, de hacer el otro? ¿Esa es tu primera actitud? Necesitas estar convencido que Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que tú puedas tomar una actitud correcta y no pierdas la compostura. Voltea con tu vecino y dile: no pierdas la compostura. No pierdas la compostura. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Se acuerda qué pasó ahí con con Pedro? Lo primero que hizo Pedro fue negar y después maldecir. ¿Cuántos de nosotros en la primera situación maldecimos, renegamos? Palabras que primero salen, dice que no pueden salir de una misma fuente 2 tipos de agua, ¿sí? Y muchas veces glorificamos el nombre del Señor y por otro lado maldecimos el nombre del Señor, y no como tal, maldecimos al Señor. ¿Sabes cómo podemos darnos cuenta que maldecimos al Señor? Cuando de tu boca salen cosas que no tendrían que salir, cuando hablas cosas que no deberías de hablar. ¿Sabes que estás maldiciendo el nombre del Señor?
¿Sí lo sabías o no te habías puesto a pensar en eso? Y maldecimos el nombre del Señor. En la primera situación de contraria a lo que nosotros esperamos, renegamos, hablamos, señalamos, hacemos. ¿Esa es tu primera reacción? No eres temeroso de Dios entonces. Y Dios busca que seamos temerosos de Él. ¿Cuántos alaban su nombre? Vuelvo a repetir lo que hay una tendencia en aquellos que cometen una falta, un pecado con toda intención y sienten culpabilidad en su interior y siguen haciendo lo mismo, ¿sí? Siguen haciendo lo mismo. Necesitamos a Jesús para dejar de pecar. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón para dejar de hacer eso. Si tú crees que por tus propias fuerzas vas a poder lograr brincar esa situación, hermano, hermana, déjame decirte que no es verdad. Por mucho que te esfuerces, por mucha fuerza de voluntad que tengas, no lo vas a lograr, porque separados de Él nada podemos hacer. Necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Amén. Si el Señor no edifica, en vano trabajan los que edifican. Amén. Necesitamos la ayuda de Él. Y esta frase, vea, dice, retiene aún su integridad. O sea, da a conocer que la fe de Job se está aferrando al poderío y majestad de Dios. Amén. Vea, aún retiene su integridad, tiene un agarre. La vida de Job, la fe de Job tiene un agarre, ¿verdad? En la verdad de quién es Dios para él. Hay una deporte, le dicen, ¿verdad? Una serie, las artes marciales, ¿no? De la UFC, no sé cuándo han visto eso, ¿verdad? Un poquito sádico, ¿no? Es deporte, no sé si llamarlo así, pero normalmente cuando les hacen alguna llave dicen no sueltes el agarre, ¿sí? O sea, tienes que mantener el agarre para poder mantener a tu contrario, ¿verdad? Miren, si quieren, no sé si hay algún voluntario, ahorita le hago una llave. No. Y no pierdas el agarre. Hoy Dios te dice no pierdas el agarre. Y no para que le hagas una llave a tu peor enemigo que está sentado por aquí. No pierdas el agarre de Dios. Amén. No pierdas el agarre. No te sueltes de Dios. Aún por muy difícil que sea tu situación, no te sueltes de Dios. Voltea con tu vecino y dile, no te sueltes de Dios. No pierdas el agarre. Amén. No perdamos el agarre. Job se agarró fuerte. A ver, levante la mano. ¿Quién ha pasado lo que describe aquí en el capítulo 1 que le pasó a Job? ¿No hay ninguno? ¿No? Le doy 5 minutos más de oportunidad para que levante la mano. ¿No? ¿No? ¿Verdad que no? ¿Y por qué hemos perdido el agarre? ¿Por qué nuestra confianza y nuestra fe ha cambiado? Vea, Job estuvo bien agarrado de la mano de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios es bueno, Él está aquí en esta mañana. Amén. Y vea, él dice no ha perdido su integridad. Y esta palabra de íntegro me habla de estar completo, cabal, recto, intachable. ¿Sí? Ya lo hablamos hace un momento. Pero Satanás siempre, ¿verdad? Busca, ahí dice que anda como el león rugiente. Dijo, verso 2, capítulo 2, verso 2, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y otra vez, ¿verdad? Por ahí se hace el diálogo. Pero Satanás le dice ahí al Señor, bueno, pues piel por piel. Ahora déjame tocarlo, ¿no? Sí. Satanás insinuaba que para Job era mejor haber perdido todas esas cosas que le hubiese llegado algo a su persona. Satanás insinuaba eso. Satanás le estaba tratando de decir al Señor, ¿verdad? Que Job había decidido o había sido mejor para él, pues haber perdido eso, ¿sí? Y haber guardado su vida. Eso es lo que Satanás estaba insinuando, ¿sí? Que Job decía es mejor perder, ¿verdad? Algo externo, que algún bien externo que algún bien interno, ¿sí? Y por esa razón no había maldecido a Dios. Pero le dice, por eso no te maldijo, porque para él fue mejor perder eso. Pero déjame tocarlo ahora a él. Ahora vamos a ver si él, recibiendo un dolor, recibiendo una situación, a ver si se mantiene íntegro. Ha de haber dicho el Señor, ay, está bien, ¿verdad? Hazlo, tócalo.
pero respeta su vida. Una vez más podemos ver que nuestra vida, hermanos, depende de Dios. Amén. Así cuando el diablo venga y te diga, te voy a matar, dile, cállate. Tú no tienes autorización, ¿sí? o no tienes poder. Si Dios no te lo permite, no puedes hacer nada en contra mía. Amén. ¿Cuántos han tenido un sueño así feo donde dice el diablo, te voy a matar a tus hijos, te voy a destruir? Estamos ahí, hermano, oren por mí, porque... A ver, tranquilos. Una de las cualidades del diablo es que es padre de mentira. ¿Sí o no? Él es mentiroso desde el principio. Entonces, ¿quién es el camino, la verdad y la vida? ¿A quién tienes en tu corazón? A Jesús. Amén. Entonces, yo le creo a lo que Él dice. Y vea esta frase que dice Satanás, ¿verdad? Piel por piel. Esa era una frase muy conocida en el tiempo antiguo, ¿sí? Significaba cambiar una piel por otra en algún un trato que se hacía, y se tenía una connotación también de que, bueno, voy a hacer lo que sea necesario con tal de salvar mi vida. A eso se refería esa frase, muy conocida en ese tiempo, ¿sí? Y mire, hermanos, muchas veces el dolor puede debilitar nuestra resistencia, ¿sí? Y hace que el dolor hace que todo se vea diferente. El dolor hace que todo se vea distinto o que se vea peor de lo que realmente es. ¿Sí es así o no? El dolor que hay en nuestro corazón puede hacernos sentir, ¿verdad?, que esa situación es la más grave y bueno, la más dolorosa, la más peligrosa para nosotros. Más de una persona ha resistido, ha permanecido, ¿verdad?, en medio de algunas situaciones, pero normalmente se desmoronan cuando hay dolor. Un dolor propio. Amén. Es fácil poder sobreponernos a la pérdida de algo, ¿verdad? Y decimos, bueno, las cosas van y vienen, dicen por ahí, ¿verdad que sí? Pero cuando viene una situación a nuestra vida, es más fácil que la gente se desmorone y su fe se venga abajo cuando siente dolor en su corazón o en su vida, en su cuerpo. Y el enemigo estaba bien seguro de eso. Satanás estaba bien seguro que si provocaba un dolor en extremo en la vida de Job, en el cuerpo de Job, entonces él iba a maldecir a Dios. ¿Sí? Y sabe, en muchos corazones el dolor es más fuerte que la fe. En muchos corazones que dicen amar a Dios, el dolor es más fuerte que la fe. Es que yo sufrí, y no saben cuánto me ha dolido. Y sí, esa es la tendencia de esa gente. Vive conforme al dolor de su corazón. Es que yo fui, es que yo sufrí, es que yo viví, es que yo perdí. Y esa es tu vida de todos los días, tu vida cristiana. Qué triste. Y ese dolor es más fuerte que tu fe. Hermanos, nuestra fe debe estar bien cimentada en Cristo Jesús. Amén. Y como decíamos días atrás, ¿por qué pasa esto? Porque no tengo un conocimiento real de que Él es todopoderoso, de que Él tiene control de todas las cosas. Y como no le conozco, entonces no estoy bien seguro. No estoy seguro. Yo no puedo hablar, usted no puede hablar con mucha seguridad de alguien que no conoce. Aunque muchas veces nos atrevemos a hablar y a decir, es que yo lo conozco bien. No es cierto. ¿Sí? No podemos hablar de alguien que no conocemos. No podemos atrevernos a hablar de esa persona que no conocemos. Y muchas veces nos atrevemos a hablar y decimos, es que Dios, es que Dios, es que Dios. Pero en verdad Dios es mi Señor. En verdad Él es mi Rey, Él es mi Dios. Necesito conocerle. La invitación en esta mañana es que conozcamos a Jesús. Amén. Que podamos acercarnos a Él y que podamos conocerle. Entonces, hasta entonces yo estaré seguro que lo que está pasando a mi alrededor tiene un propósito. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y miren, en muchos corazones el dolor, la amargura, el orgullo, las emociones fuera de control se tornan más fuertes que la misma fe. Sí. Y es por esa razón que vemos actitudes en muchas personas que en su momento dijeron amar a Jesús, ¿sí? Y que ahora, ¿verdad?, pues están en otro lugar, que dijeron en su momento que Dios era el todopoderoso en su vida y que ahora, ¿verdad?, están en otro lugar haciendo otras cosas, ¿sí? Y es porque, lo hemos venido repitiendo, solamente tenían una creencia y no una convicción. En la vida de Job, Dios acepta el desafío de Satanás una vez más. Dios acepta el desafío.
con limitaciones, pero lo vuelve a autorizar, ¿sí? Entonces la autorización está dada. Otra vez, la segunda autorización de parte de Dios para el enemigo está dada. Dice ahí versículo 5: pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Mire, salió, o sea, en cuanto recibió la autorización, fue lo primero que hizo. Salió de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Vino una enfermedad, ¿sí?, en la vida de Job. Y el propósito de Satanás en la vida de Job era hacerlo sufrir al máximo, provocarle el dolor más intenso que pudiese existir para que él renegara o maldijera al Señor, ¿sí? Vea, no nos sorprende nada que el ataque contra Job fue severo. ¿Por qué? Yo le dije hace 8 días, cuidado, porque el diablo no se tienta el corazón. Todos aquellos que andan jugando con las cosas de Dios y las cosas del diablo no se dan una idea. Como no conocen a Dios, tampoco conocen al diablo, ¿sí? Y necesitaríamos conocer a Dios para conocer al diablo también. Amén. Y darnos cuenta que Él no se tienta el corazón, y que en el momento en el cual tú le des esa libertad, la única carta o autorización que el diablo tiene sobre tu vida es el pecado. Amén. Y si tú estás en pecado, te va a ir mal, porque Él no se tienta el corazón, ¿sí? Él no se va a compadecer de ti, ¿sí? Si tú dices: nadie se compadece de mí, Él menos, ¿sí? Él menos. Entonces, si estando fiel con Dios, mire lo que muchas veces pasa, estando separado de Dios, cuidado, hermanos. Entonces no nos sorprende nada el ataque tan severo que recibió ahí Job. Vea, una sarna maligna, una sarna ahí, ¿sí? Desde la planta del pie no hubo un espacio donde no le saliera a Job esta enfermedad. Desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, o sea, ahí por donde está la mollera. Vea, todo su cuerpo. Podemos ver ahí, hermanos, que el enemigo, vuelvo a repetirlo, tiene un poder limitado, sí, pero utiliza ciertas cosas para traer dolor, para perjudicar, ¿verdad?, a la gente. Utiliza a ciertas personas para que se perjudiquen mutuamente, ¿sí? Ya vimos con lo que le pasó anteriormente ahí en el capítulo 1 a Job. Vemos, ¿verdad?, cómo el enemigo motivó allá a los sabeos, a los otros hombres, a que les robaran todas sus cosas, ¿sí? Usó, ¿verdad?, los medios naturales o los fenómenos naturales, porque dice que fuego del cielo descendió, ¿se acuerda? Y después que un viento ahí fuerte derribó la casa donde estaban. O sea, los fenómenos naturales muchas veces son provocados por el enemigo para traer destrucción a la gente. ¿Y qué es lo primero que la gente dice? Es que ¿por qué Dios permite eso? No, vea que muchas veces en medio de esos fenómenos naturales está la mano del diablo para traer dolor, para traer, ¿verdad?, ahí causar dolor a la gente, ¿sí? Y bueno, así como hizo esto, ahora trajo una enfermedad al cuerpo de Job para causarle dolor, ¿sí? ¿Se acuerda ahí en el Evangelio según San Lucas? Si está anotando, anótelo, no lo vamos a leer, pero anótelo. Lucas 13:17, ahí podemos ver el ejemplo de una mujer que estaba enferma de hace 18 años. ¿Sí lo ha leído? La Biblia es muy específica y dice que durante ese tiempo Satanás la tenía atada. ¿Sí lo ha leído? Jesús dice que durante ese tiempo esta mujer estaba atada por Satanás. Vea, era una enfermedad provocada por el maligno. ¿Sí? Y hay enfermedades que son provocadas por espíritus inmundos. Por eso es importante que usted y yo podamos estar bien trabados de la mano de Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Esta sarna de la cual describe aquí el capítulo 2 era una enfermedad de la piel. Era una enfermedad muy contagiosa, ¿sí? Y era una enfermedad muy dolorosa. Y mire, estaba analizando un poquito, ¿verdad? Y esta enfermedad de la piel es causada por un ácaro microscópico. Son animalitos, ¿se ha escuchado de los ácaros? ¿Sí? Bueno,
Esta enfermedad es provocada por un ácaro microscopio que mire, excava dentro de la piel, hace túneles dentro de la piel del ser humano y pone sus huevecillos. ¿Sí? Ahí los deja. Yo no quiero que vaya a empezar a rascarse ahorita. No. ¿Sí? Pone ahí los huevecillos en la piel del ser humano y provoca una intensa picazón, sobre todo por la noche. ¿Sí? Y esto se contagia piel por piel. Con una persona infectada se puede contagiar. Y mire que hay algunos síntomas que incluyen, ¿verdad? Ahí erupciones, o sea, se hacen ronchas como ronchitas con agüita que se revientan, y al reventarse pues provocan o causan más dolor y más ronchas, ¿sí? Entonces son ronchas, son ampollas. ¿A cuántos les ha salido una ampolla en el pie? Qué doloroso, ¿eh? ¿Sí? Bueno, pues son ampollas en todo el cuerpo. ¿A cuántos les ha salido un fuego? ¿Sí? Qué doloroso es, ¿verdad? Los que sufrimos de fuegos, ¿verdad? Labiales, híjole, de repente no podemos ni comer porque ahí está el fuego y usted hace un esfuerzo y se revienta. Es doloroso. Imagínese ahora desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Sí? Era algo así similar, ¿sí? Entonces los síntomas eran ronchas, ampollas, surcos en la piel. Pero vea, uno de los síntomas que tenía Job, yo quiero que veamos, estaba yo mirando los síntomas de esta enfermedad. Dolor intenso. Era un dolor intenso. Y no sé, ahí le voy a pedir la ayuda rápidamente a Isaías que me ponga Job capítulo 30 verso 17. Voy a ver muchos versículos en cada uno de estos síntomas. Vea, Job 30, 17 dice así: la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Amén. Ahí lo está diciendo Job. Era un dolor intenso. Yo creo que no podía ni estar acostado mucho tiempo, ni estar parado mucho tiempo. Qué incómodo estaba Job. Note por favor algo, ¿sí? No diga, es que el hermano lo quiere ser bien exagerado. Es que está bien exagerado aquí el asunto. ¿Sí lo puede ver? Era un dolor intenso. Job 30, 17, por favor. Era una piel que se estaba cayendo, se descamaba y se oscurecía. Dice Job 30, 17. Job 30, 17. Ok. Es el mismo. ¿Sí? Ahora búscame Job 30, 17. No, es el mismo. Ok. Ese era otro síntoma, ¿sí? La piel se le caía y se oscurecía. Luego había llagas llenas de pus, ¿sí? No solamente agüita, sino pus. Job 7:5, por favor. Amén. Vea cómo la expresión de Job. Y no es que era Job tan exagerado, no. Vea cómo dice: mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, y mi piel hendida y abominable. Amén. Esa era la enfermedad que Satanás había causado. Había pérdida de peso y desnutrición. Job 19:20. No es la forma correcta de bajar de peso, no la voy a tomar, ¿verdad? Job 19:20, vea: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos. ¿Sí está conmigo? Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, ¿sí? Y he escapado con solo la piel de mis dientes. Vea, se imagina, yo quiero que se imagine por favor el cuadro. ¿De qué manera estaba Job? Tú y yo lo leemos así, decimos, pues sí, Job aguantó una sarna maligna. Pero vea la magnitud de la enfermedad, ¿sí? ¿Cuántos siguen conmigo? Job 30:30. Había fiebre. Sí, fiebre ahí en el cuerpo, en la vida de Job. Dice ahí: mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Amén. Tenía temperatura. ¿Cuánto les ha dado temperatura? ¿Sí? Algunos nos da por fuera, otros interna, pero terrible, ¿sí? Esta enfermedad provocaba depresión, ¿sí? Provocaba depresión. Ve ahí Job 7:16, por favor. Dice: abomino de mi vida, no he de vivir para siempre, ¿sí? Déjame pues, porque mis días son vanidad. O sea, ya déjame.
¿sí? Estaba en depresión. Ahí Job 30, 27 y 28. Job 30, 27 y 28. Dice: y mis entrañas se agitan y no reposan, días de aflicción me han sobrecogido, ando ennegrecido y no por el sol. Amén. O sea, su piel se puso se estaba pudriendo su piel. Amén. Se estaba pudriendo su piel. Dice: me he puesto negrito, ¿sí? Y no por el sol, sino porque mi piel se ha estado pudriendo, ¿sí? Había llanto. Job 16, 16, anótelo. Dice: mi rostro está inflamado con el lloro. Imagínense. Ay, hermano, pues no que él tenía temor de Dios, sí, pero también era hombre, sentía, ¿sí? Imagínense, él está ahí, ¿verdad? Llorando, sufriendo esta enfermedad, llanto. Job 7:4, porque sufría de insomnio, ¿sí? Dice: cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? O sea, no podía dormir, ¿sí? ¿Cuándo me levantaré? O sea, ya quiero que amanezca, ya quiero, ¿verdad? Había insomnio, no podía dormir. Pesadillas. Job 7:14 dice: entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones, ¿sí? Vea, ¿se ha dado cuenta que la temperatura produce ahí alucinaciones? ¿Sí? Y mire cómo estaba la vida de Job. Vea, ¿sí? Aliento totalmente. Job 19, 17 dice: mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, ¿sí? Por dentro se estaba pudriendo, se estaba consumiendo, ¿sí? Dificultad para respirar. Job 19, 18 dice: no me ha concedido que tome aliento. Problemas de visión. Job 16, 16 dice: y mis párpados entenebrecidos, ¿sí? Apariencia demacrada. Ya vimos que su piel se había pegado a sus huesos. Job 19, 20 dice: he escapado con solo la piel de mis dientes. Imagínense cómo se vería, ¿sí? ¿Ha visto cuando una persona ya está a punto de perder la vida, cómo se le pega la piel? Mire cómo estaba Job. Llagas inflamadas y dolorosas en todo su cuerpo. Ahí Job capítulo 2 verso 7 dice: sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, ¿sí? Una comezón intensa. Una comezón intensa. Job capítulo 2 verso 8 dice, ¿verdad?, que para rascarse ahí tenía que tomar una teja para poder rascarse, ¿sí? Y mire que esta condición no duró un día, no duró 2 días, no duró 3 días, duró meses. Y lo podemos ver en Job 29 capítulo 2. Dice: ¿quién me volviese como en los meses pasados? Amén. Él anhelaba poder estar como en los meses pasados. O sea, ya había durado meses esta situación en el cuerpo de Job, ¿sí? Y ahí Job 7:3 dice: así he recibido meses de calamidad. Job 7:3, he recibido meses de calamidad. Qué terrible, ¿sí? Ahí está. Vea, meses de calamidad, noches de trabajo me dieron por cuenta. Entonces, nada que ver, ¿verdad?, lo que ha pasado Job con lo que muchos de nosotros hemos pasado. Pero aquí vemos la actitud de un corazón temeroso de Dios, que por encima de todos estos dolores, yo puedo imaginarme que ni siquiera algunos de nosotros juntos le llegamos a la magnitud de lo que vivió Job, ¿sí? Pero aún así fue un hombre que demostró lealtad y fidelidad para con Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Qué terrible. Y mire que anteriormente Job era un hombre respetado. ¿Se acuerda que lo vimos? Un hombre respetado, pero ahora dice ahí, ¿verdad?, que ahora él es el objeto de lástima y de horror. Vemos ahí el versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado, ¿dónde? En medio de ceniza. Estaba yo mirando esto. Normalmente lo que hacían era guardar luto. Cuando había luto se sentaba en medio de ceniza. Pero estaba mirando esto, y algunos comentarios, ¿verdad?, de historiadores bíblicos nos indican que Job estaba sentado en el lugar donde se quemaba la basura, ¿sí? Y donde estaba toda esa, ¿verdad?, situación de quema de basura.
Y dice que estaba en la ceniza, se sentaba ahí. Y mire, cuando todo mundo conoció a Job como un hombre rico, como un hombre importante, ahora todo mundo estaba mirando a Job en una situación de desgracia. Amén. En una situación de desgracia. Sí, qué terrible. Algunos, ¿verdad? Muchas veces nos sentimos así, como objetos de horror y lástima. Sin embargo, hermanos, Job no regresó atrás. Job no se dejó derribar por esa situación, ¿sí? No dejó que ese golpe emocional que había tenido, ¿verdad?, le hundiera. Y mire, había recibido golpes emocionales ahí. Versículo 8: y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. ¿Cuántos siguen conmigo? No hubo, otro golpe tan fuerte emocionalmente hablando como el que viene a continuación. Versículo 9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Amor, Job, cariño, no sé cómo le decía. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No hubo otro golpe emocionalmente más fuerte que este, ¿sí? Maldice a Dios y muérete. Yo no sé si Job esperaba de su esposa una palabra de ánimo, un abrazo, un consuelo. No sé. Yo no sé si Job esperaba eso, pero yo creo que lo que menos esperaba era estas palabras, ¿sí? ¿Aún retienes tu integridad? ¿Sí? Ahora quiero que veamos algo, por favor. Me gusta mucho analizar la vida de algunos personajes bíblicos que no son quizá para muchos de nosotros relevantes, pero que sí lo son, porque al quedar escritos aquí es porque hay una enseñanza grandiosa de cada uno de estos personajes. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero vea, toda la pérdida que había tenido Job. El libro, ¿cómo se llama el libro que estamos estudiando? Job. ¿Cómo se llama la serie que estamos viendo? Job. Amén. ¿Sí? Diga conmigo. Job. Sí, ok, muy bien. ¿A quién le pasó todo esto según la Biblia? A Job. Bueno, déjeme decirle que también le pasó a la esposa. Amén. Y quiero que tengamos una enseñanza ahora. Dios nos va a dar una enseñanza ahora. Porque las mismas pérdidas que tuvo Job, las mismas pérdidas que tuvo la esposa. La enfermedad que tuvo Job a lo mejor no fue la enfermedad que tenía la esposa, pero vea, la pérdida que tuvo Job fue lo mismo que perdió la mujer. Job perdió 10 hijos, la esposa perdió sus 10 hijos. ¿Si es así o no? Y quiero que veamos esto porque hay una enseñanza aquí grande. También eran sus hijos. La esposa también se veía beneficiada de las riquezas de Job, ¿sí o no? Claro que sí. La esposa también era bien vista por los demás. Claro que sí. La esposa también era reconocida por los demás. Claro que sí, porque tenía un esposo temeroso de Dios. Pero aquí vemos algo importante y quiero que podamos tomar atención, por favor, en esto. Vemos algo importante y por eso menciono, y por eso la Biblia menciona a la esposa de Job. No está nada más aquí por mencionarse nada más. Y aunque después de esto no vemos un registro, yo quiero que veamos algo, ¿sí? Porque fue dejada por algo, para una enseñanza para nosotros. Y quiero que veamos la actitud de estas dos personas, del corazón de Job y del corazón de su esposa, ¿sí? Y aquí no hay nada de que por ser hombre o por ser mujer. Aquí no tiene absolutamente nada que ver esto. Amén. No es porque no es el objetivo de la enseñanza. Aquí la enseñanza es la actitud del corazón. ¿Qué actitud tomamos tú y yo en medio de la situación complicada? ¿Sí? O tomamos una actitud como la de Job, que vivía por una convicción, o tomamos una actitud de la esposa de Job, que vivía por creencia. ¿Qué actitud vamos a tomar? ¿Sí? Un hombre que estaba bien cimentado en el Señor. Vamos a ver la actitud de un corazón con convicción. Job, un hombre estaba bien cimentado en el Señor, ¿sí? Y mire que la mujer solamente pues tenía el conocimiento de Dios por lo que su esposo hacía y conocía. Cuidado con esto, atención con esto, porque esto es muy común. Normalmente, no en todas las familias, no quiero generalizar, pero sí en la mayoría de las familias que asisten a una congregación, solamente unos cuantos tienen convicción de quién es Dios y los otros asisten por creencia. ¿Por qué estás aquí?
Y si te incomoda lo que te estoy diciendo, qué bueno que te incomode. Ese es mi objetivo ahora. ¿Por qué estás aquí? ¿Por convicción o por creencia? Vengo porque si no, no me van a dar permiso. Vengo porque si no esto. Vengo porque si no el otro. Pero la verdad estoy de mala gana aquí, con una carota, moviendo la boca de un lado a otro, torciendo la boca. ¿Qué estás haciendo aquí? Salte de este lugar. No vengas así. Dios desea corazones dispuestos. No vas a poder ver la gloria de Dios con esa actitud, hermano. Tienes que traer una buena actitud a este lugar. Y dentro de las familias hay gente que busca a Dios por convicción y aman a Dios. Y tú los ves que aman a Dios. Son hombres o mujeres que aman a Dios. Y los hijos, bien, gracias. Vienen cuando quieren, están con una actitud aquí totalmente indiferente. Bueno, ahí me quedo porque no quiero ir a otra cosa y que usted se sienta mal. No es mi objetivo. Pero por otra parte sí. ¿Cuánto tiempo más vas a estar en esa actitud? ¿Acaso Dios no ha sido bueno contigo? La esposa de Job vio los prodigios de Dios. Fue beneficiada por las cosas que Dios le dio a su esposo. ¿Sí o no? Y mire, ahora dice, maldice a Dios y muérete. O sea, ¿cómo te atreves a decir eso? ¿Sí? Esta actitud de este hombre, hermanos, era una actitud que confiaba en Dios. No estoy enojado, ¿eh? ¿Cuántos? A ver, sonríale a su vecino. No. La verdad es que usted me conoce. Hablo directo, lo que debe de ser. Y todo esto es para que tú y yo podamos acercarnos y buscar a Dios. Y podamos experimentar el poderío de Dios. Dios te ama muchísimo. Dios te ama muchísimo. Una prueba de ello es que estamos aquí tú y yo en vida. Amén. En pie. Así es de que vamos a tomar eso. Pero mira, la actitud de un corazón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, hermanos, la demostró aquí. ¿Sí? Y mire, ¿por qué Dios? ¿Se acuerda que estaban tramando ahí un plan? Bueno, no tramando un plan, sino hablando de Job en el cielo. En el cielo se estaba hablando de Job y se estaba diciendo, ¿no has considerado a mi siervo Job? La pregunta es, ¿por qué Dios no dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job y a su esposa? ¿Por qué Dios no dijo eso? Porque Dios conocía la intención del corazón. Y Dios sabía que Job era un hombre recto, temeroso y apartado del mal. Pero la esposa no. Y aquí no, vuelvo a repetirlo, no es que duro contra las hermanas. No. Aquí no hay nada de eso. No. Pero vea la actitud de esta mujer. En la corte celestial no se mencionó a la esposa de Job. ¿Por qué no se mencionó? ¿Sí? ¿Por qué no? Y vea, hermanos, ¿de qué lado estás tú? ¿O a qué lado perteneces? Porque vea la respuesta o la actitud de un corazón que tiene convicción. Pero ahora vamos a ver la actitud de una persona que solamente tiene creencia. ¿Sí? Y lo vemos en la esposa de Job. Porque ella tiene su confianza en las cosas materiales. Ya perdieron todas sus riquezas. Y su confianza o su seguridad se vino abajo cuando perdió las cosas materiales. Su seguridad que tenía en sus hijos, en sus 10 hijos, se perdió cuando sus 10 hijos se murieron. Ella tenía confianza en lo que tenía, en lo que le rodeaba, no en Dios, sino en lo que tenía alrededor. Ella confiaba en esas cosas y cuando esas cosas se vinieron abajo, ella perdió su confianza. No sabía hacia dónde dirigirse. Cuando Job sabía hacia dónde dirigirse, se postró delante del Señor, rostro en tierra, y adoró a Dios. Esta mujer no sabía hacia dónde dirigirse. ¿Se da cuenta? Porque perdió todo. Si tú pones tu confianza en las cosas materiales y no en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, cuando eso se acabe, no vas a saber a dónde correr. No vas a saber a dónde ir. Pero si hacemos, ¿verdad? O tomamos la actitud que tomó Job, entonces vamos a ir corriendo, a postrarnos delante del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Las cosas se complican. ¿A dónde corremos? ¿A dónde vamos? Vea versículo 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Y me llama esto la atención. ¿Aún retienes tu integridad, Job? Porque yo ya no, ¿Sí está conmigo? O sea, la mujer le está diciendo, yo ya no.
¿Aún retienes tu integridad para con Dios? Yo no. Mira todo lo que nos ha pasado. Mira todo lo que nos ha sucedido. ¿Sí? Ahora, ambos corazones estaban destrozados por la pérdida de los hijos. Ambos. Es igual. Aunque habla de Job, ambos habían perdido a sus hijos. Amén. Y ella está diciendo, maldice a Dios. Mira, o sea, no solamente hemos perdido a nuestros hijos, no solamente perdimos todo lo que teníamos. Ahora mira cómo estás. Y esta enfermedad, yo no creo que la libres. Así es que mejor maldice a Dios. Y si te has de morir, pues muérete de una vez. Y así ya no sufres más. Y yo tampoco. ¿Sí? Estoy parafraseando lo que dijo la mujer. Pero vea, ¿sí? Maldice a Dios y muérete. ¿Sí? Todavía retienes tu integridad. Mira, mejor te convendría morir. Te sería mejor que te murieras. ¿Sí? Entonces maldice a Dios y ya, muérete. ¿Sí? Híjole, qué terrible situación. Y hay mucha gente que dice, es que debemos de entender su condición. Yo le decía a mi esposa ayer que estaba mirando todo esto, le decía, oye, ¿qué piensas tú de la esposa de Job? Dice, pues no ha venido a la iglesia. Le digo, no, es otra. No. Y estábamos platicando, ¿no? Y le decía, ¿no? Y mire, hay mucha gente que dice, es que tenemos que entender su condición. O sea, su actitud, ¿verdad? O lo que está haciendo es porque pues, le ha sufrido, porque ha batallado. Y tenemos que entenderle, está pasando por un momento difícil de dolor. Y esto para mucha gente es una excusa. Lo toman como excusa para permanecer en esa línea, para no salir de ahí. Déjeme decirle que hay una gran diferencia entre aquellos que tienen temor de Dios y aquellos que no tienen temor de Dios. Pablo le escribía a la iglesia y le decía, no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza, porque habían tenido pérdida de sus hermanos. Amén. Estaba la persecución y habían dado muerte a muchos hermanos. No se entristezcan. Tenemos que saber que así como el Señor resucitó, ellos van a resucitar. Los vamos a ver en la presencia de Dios. Amén. Sí, Pablo les dice, no se pongan tristes como aquellos que no tienen esperanza. Y mire que Job tenía una esperanza y una confianza, no en sus cosas materiales, no en su salud física, sino en el Dios Todopoderoso. La mujer no. La mujer tenía confianza en lo que había perdido y por eso estaba toda chocolada y maldice a Dios y muerte, maldice. Vea la diferencia. Sí te podemos entender porque estás pasando una situación complicada, pero no eres la única y no eres el único. Voltea a ver a los que están a tu alrededor. Ellos también están pasando una situación complicada. La pregunta es ¿por qué unos sí y otros no? Es que todos somos diferentes, pero Dios es el mismo. Entonces no me vengas a poner de pretexto esto, porque aquí claramente podemos darnos cuenta que aquel que dispone su corazón a Dios y se doblega en adoración a Dios, hermanos, tiene dolor, claro, llora, ya vimos todas las consecuencias de la enfermedad de Job, ¿verdad que sí? Tiene dolor, no puede dormir, sí, pero su confianza está puesta en Dios. Amén. No en las cosas que le rodean. Entonces, vea, hermanos, hay mucha gente que dice que tenemos que entender su situación, su condición, porque está pasando por un momento de dolor y de angustia. Claro que sí. Sin embargo, la esposa de Job no era ignorante de lo que Dios había hecho con Job. ¿Sí o no? Ella no ignoraba que todo se había desprendido de Dios. Ella había escuchado de Dios. El problema es que no había entregado su corazón por completo. Y ahí el problema en muchos corazones es que tienes que entender, sí, está bien, y nosotros como humanos no te vamos a poder entender jamás, pero Dios sí. El problema es que tú has escuchado de Dios, pero no le has querido rendir de verdad tu corazón a Dios. Esa es la gran diferencia, que es lo que pasó, ¿verdad?, en el corazón de la esposa de Job. Y por esa razón lo que sale de su corazón es desesperación. Podemos decir, maldice a Dios y muérete. Pues tenemos que entender, pues estaba desesperada. Había perdido a 10 hijos, había perdido muchas cosas. Pues por eso hay que entender la que dijo, maldice a Dios y muérete. Aunque haya perdido lo que haya perdido, podemos ver que Job adoró a Dios. Y de su boca salió adoración a Dios y no maldición. Y no es culpa de fulano, es culpa de sutano, es culpa de mengano. No, salió adoración a Dios. Y esa es la gran diferencia. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque muchas veces
mi desesperación, mi angustia, mi amargura me hace que yo pueda tomar una actitud totalmente distinta. No, si en verdad soy hijo de Dios, la primera actitud es adorar a Dios. Adorar a Dios, y Dios va a fortalecer mi vida. Cuando nuestras emociones no están bien controladas, podemos ser influenciados por el maligno para hacer lo malo. Amén. Mire, ella le pregunta, ¿aún retienes tu fe? Tal parecía que ella ya no, sí. Pero ahora vamos a ver la reacción de un corazón con convicción, porque desde el primer momento se postró rostro en tierra y adoró a Dios. Pero quiero que notemos algo, ¿sí? Porque yo le pregunto, ¿Job amaba a su esposa? ¿Cómo ve? A ver, levante la mano, ¿cuántos dicen que sí? Bueno, pues quiero decirles que sí. Claro que sí, Job amaba a su esposa, ¿sí? Job la amaba con todo su corazón. Y mire la actitud de un corazón, escuche bien por favor, la actitud de un corazón que tiene convicción en el poderío y la majestad de Dios. Porque cuando escucha decir, maldice a Dios y muérete, no le dice, eres una hija del infierno, eres una hija del diablo, te vas a ir al infierno, ¿verdad? Por lo que me estás diciendo, eres pecadora. No le llama pecadora, no le llama hija del diablo, ni mucho menos. ¿Verdad que sí? ¿Sí es así? De repente nosotros decimos, no, pues se va a ir al infierno. ¿Y tú quién eres para mandar a la gente al infierno? Tú no eres nadie. ¿Sí? ¿Sí estamos? Se quedan así como que. Y vea, ¿qué fue lo que hizo Job? Job le reconviene a su esposa. Job le llama la atención a su esposa. ¿Sí? Y Job le dice, vea ahí, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dice, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora yo quiero que se imagine el cuadro. A los dos llorando. Yo me lo imagino así. Job llorando y su esposa llorando. Porque ahora ya tiene dolor ahí en su cuerpo y está. Yo creo que ya había desgastado a la esposa, ¿verdad? Ay, ráscame. Ay, ponme fomentos de agua. Ay, esto. Ya. Maldice a Dios y muérete. ¿Sí? Pero yo me los imagino llorando a los dos. Y Job de ahí con el dolor y la esposa. Todavía retienes tu integridad. Mira todo lo que nos ha pasado. Mira lo que hemos perdido. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Qué va a pasar? ¿No te duele la vida de nuestros hijos? ¿Sí? ¿Sí está conmigo? Maldice a Dios y muérete. Y Job, me imagino a Job de ahí llorando. Mujer, como cualquiera de las mujeres has hablado. A mí también me duele, mi corazón me duele. Pero no estás hablando con sabiduría. ¿Qué acaso vamos a glorificar a Dios cuando todo lo tengamos? No, aun cuando las cosas no funcionen, tenemos que glorificar a Dios, mujer. Vea, ¿sí? Job no le llama pecadora, no le dice te vas a ir al infierno. Como quisiera que sintieras lo que yo estoy sintiendo. Porque hay muchos hermanitos que dicen, como ellos no están pasando lo que yo estoy pasando. Como quisiera que pasaras un poquito, ¿sí? Que me entendieras más. Él no dijo eso, pero sí le llama la atención y le dice, no estás hablando con sabiduría. Amén. ¿Sí? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y cuando somos gobernados por las emociones, somos gente sin entendimiento. Escuche, actuamos sin sabiduría. Cuando nos movemos por lo que sentimos, actuamos sin sabiduría. Cuando caminamos por lo que nuestros ojos ven, actuamos sin sabiduría. Amén. Cuando hacemos lo que nosotros queremos, actuamos sin sabiduría, sin entendimiento. Amén. Pero ahora Job, le hace ver la verdadera actitud que debemos de tomar. Vea, ahí en el capítulo 2, verso 10, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto dice, no pecó Job con sus labios.
Job le estaba diciendo: mujer, tenemos que glorificar el nombre del Señor, aún en medio de esta situación. Amén. ¿Cuántos bendicen su nombre? Sí. Y el propósito de esa llamada de atención que el esposo le hace a la esposa, ¿verdad?, es para que ella pueda ver la soberanía de Dios y pueda aprender a adorarle también. ¿Sí? Vea, ¿sí? O sea, como cualquier mujer sin entendimiento. Y dice que en todo esto no pecó Job con sus labios. Le dio una recomendación, le dio un consejo, la disciplinó. Y mire, el consejo, la recomendación, la disciplina bíblica es para ayudarnos a reconocer la soberanía de Dios. Si me escuchó, lo voy a volver a repetir. El consejo, la recomendación, la disciplina bíblica es para ayudarnos a reconocer la sabiduría y soberanía de nuestro Dios. Estamos tan acostumbrados a analizar al personaje principal y nos olvidamos de aquellos personajes secundarios. Pero qué importante es este personaje secundario, que es la esposa de Job, ¿sí? Porque muchos de nosotros nos hemos quedado con que es una mujer malvada, ¿sí o no? ¿Lo había pensado usted así, sí o no? Yo sí. Yo había dicho: es que qué mujer tan mala, ¿cómo es posible? Pero no habíamos estudiado ni analizado, ¿verdad?, la vida de esta mujer. Pero quiero mencionar aquí, vuelvo a repetirlo, hermanos, este corazón de Job para poder inculcar ese temor de Dios a su esposa, ¿sí? Y no tenemos un registro más de esta mujer. Pero sabe, el día de hoy yo le digo, porque yo sigo creyendo que nuestro Dios es un Dios misericordioso. ¿Cuántos creen eso? Y Él transforma el corazón de aquellos que realmente desean ser transformados por Él. Y hay una aplicación muy grande para nuestra vida, porque mire, qué importante es la figura varonil dentro de la familia. Es de suma importancia. La figura paterna, la figura varonil, que esa figura, mire, es tan importante para Dios poder levantarla, que es tan importante para el diablo poder quitarla. Y eso es lo que ha tratado de hacer en estos últimos tiempos. Amén. Pero vea la importancia tan grande de la figura paterna. Aunque muchos, ¿verdad?, hoy están siendo enseñados a que no, que la figura paterna no, y todo matriarcado y todo feminismo y todo esto. ¿Por qué? Porque van en contra de la palabra de Dios. Pero para Dios es muy importante la figura del varón. Y tristemente hemos visto muchos varones que no toman su lugar y que terminan haciendo lo que la esposa les dice. Y aquí no es que te levantes en contra de la mujer. Yo le dije que no se trata de hombre o mujer, se trata de el orden de Dios establecido en su palabra para bendición de su pueblo. Amén. Para bendición de su pueblo. Y hay varones que no han tomado el papel que les corresponde. Me ha tocado, soy testigo, conozco muchas personas, muchos varones con los cuales hablé personalmente y le dije: hermano, tienes que tomar esta autoridad, y mira, y que no están ahora con nosotros por no tomar la autoridad, y le hicieron más caso a la esposa. Y la pregunta es: ¿dónde están ahora? ¿Qué está pasando ahora? No tomaron su lugar, terminan haciendo lo que la esposa les dice, ¿sí? Su amor para con su esposa se sobrepone a su fe para con Dios. Y esto es peligroso. ¿Qué hubiese pasado si Job le hubiese hecho caso a su esposa? Imagínense, Satanás hubiese dicho: sí, lo logré. Porque ese era el propósito de Satanás, ¿sí o no? Pero mire que no le hace caso a su esposa. ¿Por qué? Porque tiene un corazón con Dios. Ahora, voy a hacer una pausa porque luego somos un poquito mal entendidos, ¿sí? Dentro del vínculo matrimonial, yo he dado pláticas matrimoniales, y dentro del vínculo matrimonial yo les he dicho a los varones: aprenda a escuchar a su esposa. Amén. No estoy predicando lo contrario, quiero aclararlo para que no malinterprete, que diga: no, es que el hermano se me hace que él está en contra del feminismo. No, yo no estoy en contra de eso, ¿sí? Ni a favor ni en contra, porque es algo que no me toca a mí. Estamos conforme a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Entonces quite de su idea que esta iglesia es de machistas o feministas. No, aquí no hay lugar para eso, ¿sí? Aquí no venga a alborotar este lugar. No venga a romper la paz de este lugar con esas cosas, ¿sí?
Dios nos dice que tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor delante de sus ojos. ¿Sí lo creo o no? Pero hay un orden y ese orden se debe de respetar. Amén. Pero en valor Dios tiene el mismo, ¿verdad? Sentir del hombre y la mujer. Pero ¿qué hubiese pasado si Job hubiese consentido con ese pequeño consejillo? ¿Sí? Pues el diablo hubiese triunfado sobre ellos, ¿sí? Pero vuelvo a mencionar que la integridad de Job le hizo permanecer ahí, ¿sí? Y muchas familias no están aquí por la falta de integridad del varón, porque el varón no tiene integridad. Y a eso le añadimos el consejillo sabio de la mujer, ¿sí? No, pues por eso andan como andan, o están en el lugar donde están, ¿sí? Job tuvo el valor que necesitaba para ser cabeza de familia, ¿sí? Y aquí me quiero extender un poquito, porque como responsables varones de casa tenemos que ser temerosos de Dios. No puedes pedir que tu familia te rinda cuentas si tú no le rindes cuentas a Dios. Amén. Tienes que estar rendido totalmente a Dios. Pero te toca a ti, varón, llevar a tu familia a buscar a Dios. Ahora hay casos donde no existe el varón, ¿sí? Porque no está, partió, no sé, ¿no? Alguna circunstancia. Bueno, a usted como mamá, como cabeza de familia, le toca poder inculcar en sus hijos el temor a Dios. Amén. Porque si usted dice, es que Dios tiene su tiempo. Yo he escuchado mucho esto. Es que Dios tiene su tiempo y en su tiempo. Claro que sí, claro que sí. Pero ¿sabe que ese Dios tiene su tiempo? Lo utilizo para no, o para permitirle a mi hijo o a mi hija que hagan lo que él o ella quieren. Y hay muchos casos en esta iglesia y en muchas congregaciones más donde dicen, es que Dios tiene su tiempo, lo único que tenemos que hacer es orar. Sí, claro que sí, Dios tiene su tiempo y tienes que orar. Pero ¿sabes qué? También tienes que decirle, en esta casa no se va a hacer esto. Porque si tú lo estás haciendo, entonces después no llores por la consecuencia que le viene. Porque tú estás permitiendo y tolerando esa situación. Amén. Tú tienes que ponerte firme como papá o como mamá, según sea el caso, siempre y cuando seas ahí líder de casa, de familia. Si usted como mujer está siendo líder y pasando por alto a su esposo, tache, no es el orden correcto, no es el orden de Dios. Pero es que mi esposo no sé. Usted tiene que someterse al orden de Dios. Por eso Dios no le bendice, porque usted no está en el orden correcto de Dios. Dios es bien claro. Las ideas del mundo déjaselas a la gente del mundo. La gente del mundo toma ideas y tiene ideas del hombre, del varón, del machismo, del feminismo. Esas ideas son para la gente del mundo, no para la gente en Cristo. El problema es que muchos han querido meter esas ideas al cuerpo de Cristo. Eso no sirve aquí. Eso no sirve aquí. Tú y yo tenemos bien en claro qué es lo que Dios dice del hombre y de la mujer. Aquí está el orden. Aquí está el orden correcto. Eso déjalo para la gente que está en el mundo, ¿sí? Pero es que no, usted se tiene que someter a Dios. Ahora, yo le he aconsejado junto con mi esposa a muchas hermanas que sufren de violencia en sus casas, porque el varón, ¿verdad?, les golpea. Y porque muchas dicen, es que yo me tengo que someter a mi esposo aunque me golpee. No, cuidado, no lo hagas. No, denúncialo. Denúncialo con las autoridades de la iglesia y denúncialo con las autoridades. Por eso Dios puso autoridades. Amén. ¿Sí está conmigo? Debe de haber un buen balance, ¿sí? Es que la mujer tiene que estar sometida a su marido y le da unas golpizas tremendas. No, perdóname, pero no. Me estoy metiendo en camisa de 11 varas, dicen por ahí, ¿verdad? Pero necesitamos hablar estos temas aquí. Entonces, ni a ti, hombre, te da todo el poder para tratar a tu esposa como se te pegue la gana. Acuérdate que estamos bajo el contexto de un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Estamos bajo ese contexto. Si las cosas en el matrimonio no están funcionando, aquí está el ejemplo que debemos de tomar para que las cosas comiencen a funcionar. Y si tú como mujer, ¿verdad?, dices, bueno, ya el hermano dijo que no debo de estar sujeta, tampoco te da el derecho a tratarlo como se te pegue la regalada gana a ti, ni a hacer lo que tú quieras hacer. Te tienes que someter a lo que dice la palabra. Amén. Después tocamos ese tema, pero ¿por qué lo estoy hablando? Job amaba a su esposa. Job amaba a su esposa y ese amor a su esposa hizo que le dijera, esposa, estás mal. Sí.
¿Cuántos Jobs hay aquí? Que le dicen a su esposa, a ver, mi amor, la palabra dice que ¿qué tienes? Nada, amor. Al rato te digo. Tampoco le estoy diciendo que, a ver, la palabra, paz, paz. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que usted tome, dice la Biblia, compórtate varonilmente. Y que te pares firme y que digas, a ver, esposa, esto que estás haciendo, esto que estamos haciendo, lo que nuestros hijos están haciendo, no es correcto delante de Dios. Y a partir de este día, yo y mi casa serviremos al Señor. Tú lo has dicho muchas veces. Entonces, ¿por qué les permites a tus hijos que hagan y deshagan? No tienes autoridad moral para poder venir o para poder tratar de dar el consejo a otros hermanos cuando tus hijos están de cabeza. No lo hagas. Primero lo tuyo. Primero lo que te toca. Y después a donde Dios te mande. Amén. ¿Sí está bien? Job tuvo ese valor, hermanos. Dios lo puso. Porque Job tenía un corazón temeroso. Ahora, vuelvo, un corazón temeroso no golpea, un corazón temeroso no lastima, un corazón temeroso de Dios no agrede. Amén. Ahora note, porque podría sonar contradictorio. La Biblia dice: corrige a tu hijo con vara y te dará descanso. Hermano, pues no, que la Biblia no, la Biblia habla del azote, que es correcto, dentro de los estándares de Dios. Amén. El problema es que se sale de los estándares de Dios, y bueno, todo lo que se sale de los estándares de Dios es malo. Vamos a terminar. Dice que Job le dice a su esposa, ¿verdad?, que recibiremos de Dios el bien y el mal no. Y dice que en todo esto no pecó. Pero viene lo más hermoso en esta lección que Dios estuvo trayendo a mi corazón. Porque no estoy suponiendo, porque la Biblia no es de suposiciones, ¿verdad? No estoy suponiendo. Pero quiero que veamos algo que es muy importante y que al final del libro podemos ver. Porque podemos ver cómo Dios bendice la integridad de Job. ¿Sí es así o no? Y le da más hijos. ¿Sí se acuerda? La Biblia no dice y perdió, ¿verdad?, posesiones, y le cayó una sarna maligna, y como su esposa le dijo maldice a Dios y muerte, le cambió de esposa. No dice eso la Biblia, ¿verdad que no dice eso la Biblia? ¿Ha encontrado que Dios le cambió la esposa a Job? La esposa que al principio le dice maldice a Dios y muérete es la misma esposa que encontramos al final del capítulo, ¿verdad?, del libro de Job, que dice que Dios les bendijo y les dio unas hijas hermosas. Amén. Y me llamó la atención, y yo estaba estudiando eso y decía: wow, tú eres un Dios de misericordia, tú eres un Dios grandioso. Porque parece que al final esta mujer entendió la lección. No hay un registro y no quiero suponer, pero vea, Dios bendijo a Job y utilizó a su esposa para traer bendición. ¿Cómo iba a tener más familia si no iba a ser a través de su esposa? No le dio otra esposa, no le dijo te voy a dar una esposa que sí tenga mi corazón. No. Vemos ahí, no hay otro registro, y vuelvo a repetir, no estoy suponiendo, pero cuando Dios habla que le bendijo a Job, hay una gran enseñanza aquí, hermanos. Porque si hemos actuado tú y yo sin entendimiento, escúchame bien, si hemos actuado sin entendimiento, hermanos, hay todavía una oportunidad para poder ser transformados. Amén. Todavía hay una esperanza. Esta mujer le dice maldice a Dios y muérete. Mira cómo estamos, mira todo lo que nos ha pasado. Y Job le reconviene y le dice: no, mujer, has hablado como una mujer sin entendimiento. Él no tuvo temor de enfrentar a su esposa y decirle: no, mujer. Ahora, no la enfrentó para derribarla o denigrarla. La enfrentó porque la amaba. Y quiero que te quedes con eso. Amaba a su esposa. Y en ese amor a su esposa, al final, y ahí me voy a quedar con este tema de la esposa de Job, porque no se vuelve a mencionar, pero vemos al final cómo Dios bendice la vida de Job.
y le da hijos maravillosos, hijos muy hermosos. ¿Sí está conmigo? Qué hermoso es esto. Hay una gran enseñanza. Dios nos sigue guiando conforme a su palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Para Dios es de mucha importancia los frutos. Y al final del libro, Job y su esposa, claro que sí, tuvieron frutos, dieron frutos. Y fueron frutos bellos, frutos grandiosos. Porque dice que no había hijas más hermosas como las hijas de Job. Amén. Dicen los jóvenes que Dios mande de esas hijas aquí, ¿verdad? No había mujeres más hermosas como las hijas de Job. Pero no lo logró Job solo. Lo logró en compañía de su amada, aquella que una vez le dijo: maldice a Dios y muérete. Creo que terminó por entender que sin Él no somos nada. ¿Cuántas veces nuestra actitud ha hecho que pareciera que maldecimos a Dios? Hermanos, todavía tenemos la oportunidad de poder bendecir y engrandecer el nombre de nuestro Dios, ese nombre que es por sobre todo nombre. Me encanta la historia de Job. He aprendido muchísimo. Estoy impactado por todo lo que le pasó a este hombre, ¿sí? Y al mirar, yo había visto a la esposa de Job y yo siempre me quedé durante muchos años con que había sido una mujer mala. Pero ahora Dios nos muestra esta parte y nos dice: no importa si tú alguna vez has dicho maldice a Dios y muérete, o ay Señor, ¿por qué esto? Ya no te voy a seguir, ya no te voy a buscar. ¿Todavía retienes tu integridad? Yo ya no puedo. Yo no sé cuántas veces ha pasado ese pensamiento o ese sentir por tu corazón, por tu cabeza. Pero sabes, así como la esposa de Job, todavía tenemos una esperanza. Todavía Dios puede transformar nuestro corazón. El trato fue con Job, sí. Y que aunque al principio Satanás había levantado la mano de victoria con la esposa de Job, por eso no se mencionó el nombre de la esposa allá arriba. Pero después, al final, Dios habla y dice que Dios le dio hijos hermosos a Job. Amén. Yo no sé si con una buena actitud o una mala actitud, pero yo creo en un Dios de misericordia. Yo creo en un Dios de gracia. Yo creo en un Dios que perdona las actitudes terribles que hemos cometido, porque Él dice que quiere que todos procedan a arrepentimiento. Nos ama tanto que vino a morir por nosotros en una cruz para darnos vida y vida en abundancia. Amigo, amiga, que nos visitas ahora o que ya tienes muchos años, pero que en realidad no le has entregado y rendido tu vida al Señor, que sigues bajo una creencia y no una convicción, esta mañana es tu momento. Esta mañana es tu oportunidad para poder decirle al Señor: Señor, quiero dejar de vivir mi cristianismo bajo una creencia, una mera creencia. Quiero comenzar a vivir mi vida, Señor, bajo una convicción. Que esa creencia se vuelva una convicción en mi vida. Padre, te damos gracias. Alabamos y glorificamos tu santo nombre. No hay nadie como tú. Eres grandioso, eres maravilloso. Quizá como Job estamos atravesando situaciones complicadas. Enséñanos a rendirnos por completo y adorarte, a tomar esa actitud de adoración a ti. O quizá estamos actuando como su esposa, como la esposa de Job, donde hemos renegado, donde nuestra confianza se ha perdido porque las cosas no han salido como nosotros pensábamos o queríamos, y hemos actuado como esta mujer, hemos hablado como esta mujer, hemos tomado actitudes, Señor, que no son buenas ni correctas. Hoy te pedimos perdón, te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a poder caminar conforme a lo que tú dices en tu palabra. Si quieres hacerlo en esta mañana, si tú quieres repetir después de mí, di: Señor Jesús, gracias por tu perfecto amor. Gracias por tu bondad y misericordia. Reconozco que he caminado sin ti una y otra vez, y que durante mucho tiempo, Señor, he errado en mi caminar. Hoy te pido que me perdones
y apelo a tu gracia, a tu misericordia y tu amor. Y te pido por favor que tomes mi corazón, que llenes mi vida, que tomes mis pensamientos y que me ayudes a poder ser fiel a ti, a poder ser mejor cada día. Perdóname por todas aquellas cosas que he hecho que no te agradan. Perdóname. Hoy sé que tú estás en este lugar y que me perdonas y que me abrazas y que me restauras y que me levantas, Señor. Gracias. Gracias por tu gran amor. Quiero aprender todos los días a adorarte a ti. Que la primera expresión, la primera actitud que haya en mí sea adorar tu nombre, sea bendecir tu nombre. Gracias, Jesús. Gracias. A ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Levanta tu mano y dile: Señor, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Levántalo.